Demos un gran aplauso al equipo de alabanza del día de hoy. 청년부 찬양팀에 끼고 싶은 한 분만 선착순으로 받도록 하겠습니다. 안 됩니까? 예, 이란 이스라엘 전쟁이 La guerra de Israel y de Irán empezó y es una de las oraciones que nosotros tenemos que darle a Dios. Espero que ustedes puedan orar por esos dos países, por favor. Ya habíamos terminado el primer servicio y se fue el primer grupo para la misión de la zona 1 en el Palacio Nacional. Por favor, oren por ellos. Y esperamos de que sea un tiempo en donde se pueda dar el Evangelio de Dios. Nosotros nos hacemos varias preguntas en nuestra vida. Y tenemos que resolver esas preguntas. ¿Cómo es que tenemos que vivir? ¿Y qué trabajo tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que criar a nuestros hijos? Nos hacemos miles de preguntas. Pero en la vida tenemos una tarea que tenemos que cumplir. ¿Cómo poder tener una vida eterna? El experto en la ley le preguntó esto a Jesús el día de hoy. ¿Cómo es que yo tengo que hacer para poder recibir la vida eterna? Esta es una pregunta que nosotros siempre hacemos y tal vez ya tenemos la respuesta, ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, nosotros tenemos que salir frente a Dios y tenemos que vivir la vida como Dios espera. El título de la palabra de hoy es ¿Quién es mi prójimo? Para tener la respuesta de la pregunta ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El experto en la ley, él sabía que tenía varios conocimientos en la ley. Él sabía cuál era la palabra de Dios. Y ahorita le estaba preguntando a Jesucristo, ¿qué debo hacer para poder recibir la vida eterna? Obviamente, como él era un experto en la ley, sabía todo lo que aparecía en la Biblia, sabía toda la ley. Por eso él ya estaba confiado de que tenía la respuesta. Solamente él quería revisar nuevamente con Jesucristo si la respuesta que él tenía era verdadera. Y puso a prueba a Jesucristo, dándole esta pregunta de qué es lo que él tiene que hacer para recibir la vida eterna. El experto era alguien de que era admirado por muchas personas. Muchos expertos en la ley eran fariseos. Los fariseos eran personas de que vivían según la palabra de Dios y eran personas de que todo el mundo los admiraba. En la Biblia aparece de que los fariseos y los sacerdotes son malas personas, pero ellos no eran personas de que nosotros podemos pensar fácilmente, sino que eran grandes personas y ellos habían sido admirados por muchas personas. Eran personas de que sabían cuál era la ley y cómo vivir según la palabra. Eran personas muy inteligentes y eran personas que siempre recibían buenas palabras de otros. Nosotros a veces decimos de que los pastores se parecen a los fariseos o algunas personas se parecen a los fariseos. ¿Qué significa esto? Es que esa persona está viviendo una vida muy santa y según la palabra de Dios, que nunca faltan en las adoraciones,
que siempre le oran a Dios y cumplen toda esa ley que Dios le ha dado a ellos. Por eso a esas personas se le dicen que parecen a los fariseos. Pero nosotros si vivimos en la vida, a veces no podemos cumplir 100% de la palabra de Dios. Eso no es fácil. A pesar de que nosotros sabemos cuál es la palabra de Dios, esperamos de que Dios a veces nos haga que la vida sea un poquito más fácil. Pero los fariseos estaban haciendo todo lo posible para cumplir la palabra de ley. Ellos ya sabían o ya estaban confiados al 100% de que ya tenían la salvación de Dios. Nosotros leímos Lucas 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10 habla de que Dios había enviado a 70 discípulos para que pueda dar el evangelio. Esos 70 discípulos habían sido enviados para que dieran la respuesta respecto a la pregunta que el experto había hecho. ¿Cómo es que ellos tienen que pedir el perdón a Dios, conocer a Jesucristo? ¿Y cómo es que ellos tienen que recibir la vida eterna? Pero hubieron personas de que creyeron en la palabra que estaban diciendo los discípulos y personas que no lo estaban haciendo. Si miramos en Lucas 10, versículo 21, dice, en aquel mismo momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te pareció bien. Habían ido los discípulos y ya le habían dado la respuesta, pero algunos no estaban creyendo y otras personas sí estaban creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué tipo de persona estaba creyendo lo que los discípulos estaban diciendo? Esas personas que tenían ese corazón de los niños, ellos sabían cuál era la respuesta y creían en la respuesta. Pero aquellas personas que se decían que eran sabios, las personas que decían que se creían que ellos eran inteligentes, ellos no habían escuchado bien la palabra que los discípulos estaban diciendo. Algunas personas creyeron en la palabra de los discípulos y algunas personas no lo hicieron. Solamente aquellos de que tenían el corazón de los niños creyeron en la palabra de Dios. Jesucristo le dijo entonces a aquellos que no creían, ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida. Eso significa que los llamó para que se arrepintieran. Jesús le preguntó aquí al experto en la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas? Obviamente, como él era un experto, él tenía mucho conocimiento de la ley. Pero solamente saber la palabra de Dios y entender la palabra es muy diferente. Entonces, ¿cómo es que tenemos que interpretar y entender la palabra de Dios? Porque solamente saber y en serio entenderlo es muy diferente. Jesús está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente el experto era muy inteligente, él tenía toda la sabiduría del mundo. Obviamente Jesucristo también lo admitió. Sí, tú estás en lo correcto. Pero Jesús le dijo así al experto, bien has hecho, haz esto y vivirás. Solamente leer la palabra de Dios no es nada. Cómo entenderlo y cómo practicarlo, eso es diferente. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios.
Está diciendo Jesús que si nosotros ponemos en práctica la palabra de Él, vamos a vivir. Obviamente decimos, solamente por saber la palabra de Él. Yo ya tengo la eternidad, yo ya tengo la vida eterna, yo ya lo tengo todo. Pero Jesús está diciendo así. Si tú haces esto, tú vivirás la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir? Obviamente, amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Anteriormente, en Corea y en Japón vivían todos en comunidad. Todos los vecinos ayudaban a criar a los niños y todos colaboraban para poder vivir. Comían juntos, alababan juntos a Dios y vivían en una armonía. El día de hoy es muy difícil encontrar a comunidades o que estén juntos y los vecinos que se lleven bien. Nosotros no podemos vivir solos y necesitamos a nuestros vecinos y a nuestros prójimos. ¿Ustedes necesitan a su prójimo? Obviamente lo necesitamos. Hoy en día vemos un gran problema de soledad. Hay muchas personas que están viviendo problemas mentales y emocionales. En Corea, aproximadamente de 19 a 39 años, estos jóvenes, aproximadamente 130,000 jóvenes están viviendo en la soledad. Hace poco en Corea hubo un joven de que atacó a personas que no conocías en la calle con un cuchillo y varios fallecieron y varios fueron heridos. En Japón también empezaban a pasar lo mismo, a matar a personas que estaban en la calle caminando. Y este tipo de problema está aumentando cada vez. En Estados Unidos también hay muchos accidentes con arma de fuego. Están disparando hacia personas que no conocen en los supermercados o en las escuelas. Esto pasa, este tipo de problemas pasa porque ellos están viviendo en la soledad y están viviendo en un tiempo muy difícil. Por eso es que nosotros necesitamos a un prójimo, aquellas personas con que podemos hablar, comer y vivir y crecer, vivir dentro de esa comunidad. Si nosotros vivimos en esa comunidad, creamos esa comunidad, vamos a poder crear el reino de Dios. Porque a nosotros necesitamos a otras personas para poder vivir. Y Dios también espera que nosotros podamos crear una comunidad juntos. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? En la palabra de hoy está hablando acerca de un hombre que fue asaltado por los ladrones. Le robaron todo lo que tenía y casi estuvo a punto de morir. Nosotros en la vida a veces perdemos todo lo que tenemos. No sabemos cómo seguir adelante y cómo vivir nuestra vida. Nos quedamos deprimidos y decaídos. Alrededor mío también hay personas que están muy doloridas, como aquellas personas que se ven que habían sido asaltados por los ladrones y sufren mucho. Alrededor de ese hombre estaban un sacerdote y un levita. Todos aquellos de que decían de que ellos sabían la ley y eran expertos de la ley. Toda esa gente que se decían que ellos eran sanas. Ellos eran personas que eran admirados por todas las personas en la sociedad. Estaban viviendo en un nivel, en una sociedad alta.
eran personas de que decían que ellos creían mucho y sabían la ley de Dios. Ellos sabían más acerca de la palabra para recibir la salvación de Dios. Pero la palabra de hoy está diciendo que ese sacerdote lo vio y pasó de largo. Y el levita también lo vio y pasó de largo. Ellos vieron que estaba ahí el hombre, pero pasaron de largo. No aparece por qué ellos vieron y se fueron de largo. Pero algo que tenemos que enfocarnos es el samaritano. En el versículo 33 y 34 dice, pero un samaritano que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El samaritano lo vio y se compadeció de él. Otras personas vieron a ese hombre y siguieron de largo, pero ese samaritano lo vio y compadeció de él. Es lo mismo que Jesucristo venga y diga que Él vio y compadeció de esas personas. Sentir aquí, decir que esa persona está pobre, no es sentir lástima por esa persona, sino que es sentir ese dolor profundo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Decir que a mí me duele también como esa persona, como que todos mis intestinos están siendo lastimados. Tener piedad y tener compasión a esa persona. Como tenemos ese corazón, nosotros no podemos dejar y seguir de largo a ese hombre. Ese hombre que había sido asaltado no tenía nadie a la par de él. Y a pesar de que estuvo el sacerdote y el levita estaban pasando ese lugar, ellos le dio igual a ese hombre y se fueron de largo. Pero ese samaritano sintió el mismo dolor. Este hombre necesitaba un prójimo que lo podía ayudar. ¿Y quién fue ese prójimo que lo ayudó? La palabra de hoy está diciendo que le curó las heridas con vino y aceite. Para ese samaritano, el aceite y el vino era algo muy importante, porque estaba de viaje también. Para él eso era la comida y era también su riqueza. Si le dio una ropa para que él se pudiera vestir y curarse. En aquel tiempo la ropa era algo muy grande, era una riqueza muy grande. Pero aquí está diciendo que él le dio, a pesar de eso, le dio el aceite y también el vino. También lo llevó a un alojamiento para curar. También pagó todo ese dinero para que ese hombre pudiera estar en ese alojamiento y pudiera reposar. Está diciendo que le dio todo lo que él tenía, todo lo que él sabía que lo iba a usar y lo iba a necesitar durante su viaje. Queridos hermanos, ¿ustedes han conocido a un samaritano? A alguien que les ha dado todo a ustedes. En la Universidad de Cambridge hay un profesor que se llama Ha Jun Chang, que él se parecía que era buen samaritano, pero al final de cuentas fue un mal samaritano. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los países empezaron a cambiar
사다리를 todos 놓쳤다라는 이야기. y todos los países hacían 약소국에게 y interrumpían para que otro país no pudiera crecer. 방해하고 있다라는 것이죠. 지금도 관세 전쟁, El día de hoy también hay mucho problema 강대국의 일들을 por los impuestos. 세계에서 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 Y también cada país tiene varios problemas. 일어나고 있는 이유입니다. Ellos están sufriendo por varios conflictos. 창자가 끊어지는 고통을 나누는 Queridos hermanos, ¿alguna vez usted ha recibido un amor tan grande? 것을 우리는 부모님으로부터 Que el amor es tan grande que ustedes sienten un dolor dentro de ustedes. Obviamente, tal vez por 받게 됩니다. de sus padres, hermanos o amigos. 그러나 우리가 Pero algo 잊지 que 말아야 tenemos que recordar y nunca olvidarlo es que Jesucristo es nuestro verdadero prójimo. 피 한 방울도 Él nos entregó todo a nosotros. Él botó hasta su última gota de sangre para salvarnos a nosotros. 창자가 끊어진 그 고통을 나누는 Él sufrió todo ese dolor nosotros y Dios también sufrió ese dolor para enviarnos a su único hijo para que fuéramos salvados. ¿Qué es la fe entonces? La fe es que Dios nos ama a nosotros y creer en ese amor es la fe. Porque Él dio todo lo que Él tenía. Él dio a su hijo y creer a Él y creer en su amor, esa es la fe. Jesucristo le dijo al experto de la ley, ve y haz tú lo mismo y así tendrás vida eterna. Ve, haz tú lo mismo y así tendrás la vida eterna. Amar como el samaritano, ser el prójimo de una persona y vivir como Dios espera, amando a esa persona o amando al prójimo. Entonces ahí, esa es la respuesta para que nosotros podamos vivir una vida eterna. El experto le preguntó a Jesús, ¿cómo es que yo puedo hacer para tener la vida eterna? Es algo que yo puedo tenerlo en mis manos, pero Jesús le está diciendo que tú tienes que hacer como lo hizo el samaritano. Así es la única manera en donde vas a recibir la vida eterna. Y así tienes que vivir desde ahora en adelante. Ser el prójimo de uno. Ser como el samaritano que ayudó a ese hombre que había sido asaltado. Ser el prójimo de una persona. Eso es la vida que tenemos que vivir en el reino de Dios también. Eso no es algo que nosotros lo podemos tener en nuestras manos y dejarlo ir en algún momento, no. Sino que tenemos que actuar como el samaritano, ser el verdadero prójimo, ser como Jesús, que Él fue nuestro prójimo. Y así es la única manera para vivir la vida eterna. Y la única forma de vivir una vida eterna. Hechos 20, capítulo 20, versículo 35 dice así: Jesús le dijo al intérprete de la ley, ve, haz tú lo mismo y así tendrás vida eterna. Amar como el samaritano nos convierte en prójimos y nos da vida. Que es mejor dar que recibir. En ese momento, cuando nosotros nos convertimos en el prójimo de alguien, vamos a convertirnos en personas que vamos a recibir ese gran amor y vamos a dar ese gran amor y vamos a tener esa vida y ese amor eterno. Juan 17, versículo 3 dice así: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien tú has enviado. En saber y entender es diferente. No es solamente saber las palabras que están escritas en la Biblia, sino que entenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Eso es mostrar la vida y mostrar el amor de Jesucristo. Y esa es la forma de vivir la vida eterna. Nosotros vamos a almorzar y vamos a ir a dar la misión. Vamos a dar el evangelio en la zona 1. Vamos a ser el prójimo de alguno y vamos a dar el evangelio de Dios. Ese momento es cuando nosotros vamos a poder vivir la vida eterna de Dios.
믿음의 vivir una vida y 믿습니다. vamos a ser verdaderos hijos bendecidos por Dios. 예수님처럼 Como lo hizo 예수님이 Jesucristo, 우리의 이웃이 되어 주신 como 것처럼 Él se convirtió en nuestro prójimo, nosotros también tenemos que ser el prójimo de alguna persona. 여러분과 저는 영생의 삶을 Y si lo 살아가기를 hacemos, 원합니다. nosotros vamos a vivir una vida eterna. Vamos a orar. 하나님, Dios, 주님처럼 영생의 삶을 queremos 살아주신 vivir una vida eterna como tú. 예수님께서 우리의 이웃이 되어 모든 것을 내어 Queremos dar todo lo 사랑해 que 주신 nosotros tenemos, como tú lo has hecho, mandando a tu 하나님의 Hijo, 사랑을 Dios. 나누며 Compartir 정말 este 하나님의 amor 복음이 que 필요한 tenemos, 자들에게 dar el 이웃이 evangelio 되고 a esas personas que en serio 강동한 자들을 necesitan 찾아가 de ti, 하나님의 사랑이 ir a esas 이웃이 personas que 되어주는 habían sido asaltadas por esos 여러분의 ladrones y 자녀들 ser 되게 el 하여 verdadero 주시옵소서. prójimo como 영생의 el 삶을 살게 samaritano. 하여 주시옵소서. 영생의 삶으로 Queremos 하나님의 vivir la vida 나라를 eterna, 이루게 Dios, 하여 y a, 주시옵소서. 이 모든 말씀 y a través de 예수님의 esa vida 이름으로 eterna 간절히 queremos cumplir el propósito de 기도드립니다. tu reino, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.